Ok. Por si acaso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, me interrumpen, porque la verdad que no voy a poder ver, si me escriben no voy a poder verlos porque estoy en una sola computadora, en un solo móvil, entonces no voy a poder leer sus comentarios. Entonces, alguna inquietud, me interrumpen, no pasa nada. Si creen que voy muy rápido, hablo muy rápido, creen que hablo muy despacio, lo que tengan, cualquier cosa, me avisen. La verdad, para que la cuestión aquí es que entiendan y puedan. Me comentaron que el día de mañana tienen lección, entonces para que puedan mañana dar una buena lección. Es por eso, si tienen alguna cosa, me interrumpen, porque no voy a poder ver comentarios. ¿Ok? Partiendo con esto, entonces empecemos. Vamos a hablar lo que es el viscerocráneo. Bueno, primero que todo, mi nombre es Eric Yungan y les vamos a dar lo que es la clase de viscerocráneo. Ahora sí. Eh, Lo que es viscerocráneo va a estar conformado por 14 huesos, 14 huesos, los cuales son el maxilar, mandibular, palatino, vómer, corneta nasal inferior o concha nasal inferior, el hueso nasal o huesos propios de la nariz, lagrimal o unguis o lacrimal con C también está bien, cigomático o malar. ¿Ok? Primero empecemos por lo básico. El cráneo se lo considera lo que es el esqueleto de la cabeza. Y este se va a dividir en dos partes, un neurocráneo y un viscerocráneo. ¿Ok? El neurocráneo, como ya saben, formado por 8 huesos, el viscerocráneo por 14. Entonces, el viscerocráneo formado por 14, los cuales ya mencionamos. De todos estos, todos son pares, exceptuando lo que es el vómer y la mandíbula. ¿Por qué se lo llama viscerocráneo? Bueno, porque va a formar lo que es la cara prácticamente. Por eso también se lo conoce como huesos de la cara. Entonces es por eso. Y además viscerocráneo porque aloja lo que es a las vísceras del cráneo, en este caso globos oculares, lengua, etcétera. Entonces, por eso se lo llama viscerocráneo. Empecemos entonces. Vamos a empezar por lo que es el hueso maxilar. El hueso maxilar, primero que todo, déjenme ver, a ver. El hueso maxilar es un hueso neumático. ¿Qué quiere decir neumático? Que va a poseer lo que es espacio. Eso es lo que quiere decir neumático. Y cuando hablamos de un espacio en un hueso, esto se lo conoce como senos. Senos paranasales prácticamente. Entonces el hueso maxilar va a tener su seno, que va a ser el seno maxilar. Si se pueden dar cuenta, estamos viendo el seno del hueso maxilar. Ok. Va a ser el seno más grande de todos estos huesos porque existen senos paranasales los cuales se dividen en seno esfenoidal, seno maxilar, seno etmoidal. ¿Ok? Entonces vamos a presentar esos senos y este va a ser el más grande. En la práctica inclusive se puede meter hasta el dedo. Este va a tener dos partes iguales, va a quedar iguales. Entonces, empecemos. Primero tiene una cara interna, lo cual nos va a permitir ver y apreciar lo que es la apófisis palatina. Esto de aquí es la apófisis palatina. Las apófisis palatinas. Son dos apófisis palatinas, solo que están aquí divididas. Esta es la apófisis palatina, viéndolo en cambio desde una vista inferior. Si lo vemos acá es desde una vista superior, son las apófisis palatinas. ¿Qué es lo importante de estas apófisis palatinas? De que estas apófisis palatinas van a formar, si lo vemos desde una vista inferior, va a formar lo que es el techo de la cavidad nasal. Techo de la cavidad nasal. Si lo vemos de una vista superior, va a formar lo que es el piso de la cavidad nasal. ¿Ok? Entonces, techo de la cavidad bucal, discúlpeme, cavidad bucal y piso de la cavidad nasal. Junto con la lámina horizontal del hueso palatino va a formar, estos dos van a formar lo que se lo conoce como el paladar duro, porque también existe paladar blando, pero bueno, estos van a ser formar el paladar duro. ¿Qué tenemos? El agujero palatinos. Agujero palatino o fosa incisiva se va a encontrar anterior, como si pueden darse cuenta aquí, esta fosa incisiva. Esta fosa incisiva, ¿a qué nos va o qué va a permitir el paso? Bueno, esta fosa incisiva va a permitir lo que es el paso del nervio nasopalatino y va a haber una anastomosis de lo que es entre la arteria palatina mayor y las ramas de lo que es de la arteria esfenopalatina. ¿Ok? Pero lo principal, paso del nervio nasopalatino. ¿Ok? Algo que se me olvidó decirles es que estas apófisis palatinas poseen lo que son cuatro bordes. Un borde posterior, un
un borde anterior, un borde medial y un borde lateral. El borde lateral, ¿con quién nos va a comunicar? Primero nos va a comunicar con la parte lateral o con la pared lateral de lo que es la fosa de la cavidad nasal. El borde lateral, con la cavidad nasal, la pared lateral. El borde anterior ¿qué va a formar lo que es el borde anterior? Junto con su homónimo, o sea, el del otro lado, porque hay dos, van a formar esta espina que ven aquí. Esta espina aquí se la conoce como la espina nasal anterior. Esta espina aquí. Espina nasal anterior. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el borde medial. Este borde medial primero nos va a articular con su homónimo, o se van a unir con el del otro lado, la apófisis palatina del otro lado. Los dos se van a unir. Y esta línea aquí van a formar, bueno, sería toda esta línea acá también, van a formar lo que se lo conoce como la sutura palatina media. Sutura palatina media, toda esta línea acá. Y en su borde posterior está acá, todo esto aquí, esta parte de acá también, se va a llamar lo que es la sutura palatina media, ¿ok? Entonces, sutura palatina media, ¿con qué nos va a unir? Sería con las láminas horizontales del hueso palatino, está acá. Y la sutura palatina transversa nos va a unir con lo que es el hueso homónimo de lo que es el maxilar mismo. Son uno solo, pero bueno, están unidos por esa sutura, esa apófisis palatina, ¿ok? Esto sería todo lo que es cara interna. Vamos a ver lo que es ahora cara externa. Acá, listo. Bueno, la cara externa, primero que todo, nos va a presentar lo que es una apófisis frontal. Esta de aquí, una apófisis frontal. Déjenme verles una mejor imagen. Aquí se ve lo que es la apófisis frontal. Esta es la apófisis frontal del hueso maxilar o maxilar superior, también se lo conocía antiguamente. Maxilar superior, pero ahora se lo llama más como maxilar nomás. Ok, apófisis frontal. ¿Por qué? Porque nos une con el hueso frontal. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la eminencia canina. Esta eminencia canina va a estar al lado de lo que se le conoce como se conoce la fosita mirtiforme. Acá también se va a ver mejor. Acá. Esto de aquí, déjame agregarlo un poquito más. Aquí hay una fosa. Esta fosa se le va a llamar fosita mirtiforme, que está, si se dan cuenta, está inferior y un poco lateral a lo que es la espina nasal anterior. Esa fosita mirtiforme va a alojar a lo que es el músculo mirtiforme. Ya. Y la eminencia canina, esto sería la fosita mirtiforme, aquí prácticamente, está lo que es la espina nasal anterior. La eminencia canina va a estar es lateral a lo que es esta fosita mirtiforme. Sería esta parte de aquí. No, sí, esta parte de acá sería. Esta de acá. La eminencia canina. ¿Por qué se llama eminencia canina? Porque va a tener alojando lo que es el diente canino. Ese diente que parece como quien, yo le diría que los dientes de Drácula, que son así puntiagudos, le llaman canina porque si se dan cuenta los perros tienen esos dientes puntiagudos. Entonces, uno también tiene dos dientes caninos, entonces por eso se llama eminencia canina. Y en el cráneo o en el hueso maxilar separado, se va a notar, bastante se va a notar lo que es la eminencia canina. Se va a notar muy bien lo que es la eminencia canina. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es la apófisis cigomática. Esta apófisis de aquí. También se la conocía como apófisis piramidal, porque si se dan cuenta, tiene una forma como de pirámide. Entonces también se la conocía como apófisis piramidal. Y esta va a unirse o articularse con lo que es el hueso cigomático.
Hola chicos, ¿me escuchan? Se me fue un poco de internet esta luz. ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí, confirman? sí, sí. Que ni me di cuenta, creo que está exponiendo sola y me botó. Déjenme compartir de nuevo. Ya. ¿En qué me quedé? ¿Me pueden confirmar en qué me quedé? Sí les expliqué lo que era el surco infraorbitario. Apófisis cigomática. Ah, la apófisis cigomática me quedé. Listo, ok. Sí, No me di cuenta que me botó, disculpen. Ya, hablamos de la apófisis cigomática, que también se la conocía como apófisis mirtiforme. Digo, apófisis mirtiforme, apófisis piramidal. ¿Ok? Apófisis piramidal o cigomática. Entonces, lo que les estaba explicando era lo que se lo conoce como surco infraorbitario. Les hablaba de que el hueso maxilar va a formar parte de lo que es también el piso de la cavidad orbitaria. Si se dan cuenta, lo que está en rojo es la cavidad orbitaria. Y si se dan cuenta, aquí el maxilar está de color verde. Y entonces nos damos cuenta que dentro de la cavidad orbitaria también está una parte del color verde, que quiere decir que el hueso maxilar sigue estando ahí, formando lo que es el piso de la cavidad orbitaria. Entonces, con referente a lo que es el surco, este surco va a empezar por lo que es el piso de la cavidad orbitaria. Primero va a empezar ¿cómo? Va a empezar primero como un surco o un canal. Si se dan cuenta, se puede apreciar que aquí está abierto. O sea, está abierto, es un canal. Entonces, esto cuando primero empieza como un surco, pero después se va a imaginar, internamente se va a hacer lo que es un conducto, y al final va a salir como foramen, como un foramen. Entonces, primero empezamos como lo que es un surco, después como un canal, y después como un foramen. ¿Ok? Surco infraorbitario, canal infraorbitario y foramen infraorbitario. ¿Ok? ¿Qué pasa por aquí? Va a pasar lo que son el van infraorbitario. ¿Qué quiere decir? Vena, arteria y nervio infraorbitario. ¿Ok? Lo que va a pasar por el surco infraorbitario. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la fosa cigomática o infratemporal. Si nos damos cuenta, este hueso maxilar, viéndolo de una visión lateral del cráneo, nos damos cuenta de que está formando parte de la fosa temporal o infratemporal. Este aquí, todo esto sería lo que es el arco cigomático. Aquí está cortado. La parte de acá arriba se la conoce como la fosa temporal, y la parte de acá abajo se la conoce como la fosa infratemporal, también conocida también como fosa cigomática. ¿Por qué? Porque estaba en relación con lo que es el hueso cigomático. Entonces, si nos damos cuenta, esta parte de aquí está relacionada con lo que es la fosa cigomática, digo, o la fosa infratemporal. Todo esto es la fosa cigomática o infratemporal, todo esto aquí prácticamente. Entonces está en relación con lo que es la fosa cigomática. Entonces, por eso esto se lo llama como fosa cigomática o infratemporal, esta parte de aquí, porque forma parte de lo que es la fosa cigomática o infratemporal. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que se llaman los forámenes alveolares. Estos agujeros aquí, agujeros o forámenes alveolares, pueden haber dos, pueden haber uno, la verdad todo esto depende, no siempre va a estar lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar por estos forámenes alveolares? Va a pasar lo que son el nervio alveolar superior, que va a irrigar a lo que son a los dientes prácticamente, a los dientes de acá. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el reborde infraorbitario. Si se acuerdan, yo les decía que formaba parte del hueso maxilar de la cavidad orbitaria. Esta parte, déjenme borrar. Esta parte de aquí la conocemos como el reborde infraorbitario. Esta parte de aquí. Reborde infraorbitario porque está en relación con lo que es la cavidad orbitaria y además está inferior. Entonces, por eso reborde infraorbitario. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la espina nasal anterior, ya se los mencioné, que es esta parte de aquí, formada por lo que es el borde anterior de las apófisis palatinas, formaban lo que es la espina nasal anterior. ¿Qué más tenemos? El foramen palatino mayor y menor. La verdad que este foramen palatino mayor y menor no debe estar aquí porque estos forman parte de lo que es el hueso palatino. Entonces esto aquí me equivoqué, entonces no aquí, no forma parte de aquí. Tenemos lo que es la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar va a ser esta parte de aquí, esta parte de aquí. Viéndolo desde un cráneo lateral, va a ser esta parte de acá. Hola, Dime. pregunta, no sé si solo sea yo, pero no se ve en la diapositiva. Sí, yo ¿No se tampoco ven? veo. Uy, No se muy ve. raro. Entonces, déjenme entonces arreglar esta cosa. Listo. Por eso sirve mucho que me digan si no se ve para poder arreglarlo. Entonces, ahí se ve.
¿Me No. confirman? ¿No se Sí, ve? sí, ahí, ahorita ya se ¿Sí ve. se ve? Ah, ya, ok. Listo. Sí. Entonces, ¿en qué parte no sé, hasta qué parte pudieron ver las diapositivas? Maxilar, cara externa. Estaba explicando cómo se salió. Sí, pero, o sea, Ah, sí, hasta apófisis cigomática, porque ahí no se veía no todavía. sé, pero avíseme, en serio, avíseme, porque si no, estoy explicando a la nada, no ven nada, entonces no van a poder entender. Entonces, gracias por avisarme en la que me avisó, entonces vamos a empezar, no importa, si no se ve me avisan, entonces para poder yo arreglar este problema, porque aquí la cuestión es que entiendan, ¿ok? Entonces, vamos a la apófisis cigomática. La apófisis cigomática, si ya, bueno, sí me han de haber escuchado, entonces la apófisis cigomática también se la conoce como apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal va a unirnos con lo que es el hueso cigomático. Si nos damos cuenta, va a ser esta parte de acá, la apófisis cigomática o piramidal. Se une con lo que es el hueso cigomático o hueso malar. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos también lo que es el surco infraorbitario. Este surco infraorbitario, si nos damos cuenta, tenemos aquí lo que es la cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Nos damos cuenta que el hueso maxilar está de color verde. Y vemos aquí una parte del color verde. Eso quiere decir que está formando también el hueso maxilar parte de lo que es la cavidad orbitaria. Y vemos que está inferior, entonces está formando lo que es el piso de la cavidad orbitaria. Entonces, sabiendo eso, vemos que el surco infraorbitario va a estar en lo que es el piso de la cavidad orbitaria, dentro de la cavidad orbitaria prácticamente. Entonces, va a empezar primero por lo que es un surco o un canal. Cualquiera de los dos está bien, canal o surco infraorbitario. Después, vamos a ver que desaparece. Pero lo que pasa es que se invagina, o sea, se va hacia adentro, se interioriza, en otras palabras. Y entonces se convierte en lo que es canal infraorbitario. Una vez en lo que se convierte en canal infraorbitario, para salir hacia el exterior, sale como foramen infraorbitario. Pueden verlo aquí, foramen infraorbitario. Ok, entonces lo que quiero que les quede claro es que primero empieza como surco dentro de la cavidad orbitaria, después se mete o se imagina transformándose en lo que es conducto y después sale con lo que es el foramen infraorbitario. ¿Ok? ¿Qué pasa por ahí? El van infraorbitario, vena, arteria y nervios infraorbitarios. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es la fosa cigomática o infratemporal. Si nos damos cuenta, esta parte de aquí está mejor señalado. Aquí estas líneas interconectadas, le puedo decir, interseparadas, van a formar lo que es la fosa infratemporal. Si se dan cuenta, aquí está lo que es el arco cigomático, solo que aquí está cortado para que se pueda apreciar. Esto sería el arco cigomático, todo esto. Superior tenemos lo que es la fosa temporal. Inferior, lo que que acabé de marcar de rojo, va a llamarse lo que es la fosa infratemporal, pero también se la conoce como fosa cigomática. ¿Por qué? Porque está en relación con lo que es el hueso cigomático, específicamente con el arco cigomático. Ok, entonces, esta parte de aquí, si se dan cuenta, está formando esta parte de aquí lo que es, déjame borrar para que sea mejor, está formando parte de lo que el hueso maxilar, formando parte de lo que es la fosa infratemporal o cigomática, aquí. Entonces, esta parte de aquí, se va a llamar lo que es fosa cigomática o infratemporal. Cigomática se la conoce bueno, se la conoce como fosa cigomática, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Si se pueden dar cuenta, ahí mismo tenemos lo que son forámenes alveolares. Aquí la verdad pueden haber dos, pueden haber uno, la verdad que no es preciso si vayan a haber dos o uno, puede variar. Entonces, eso. ¿Qué va a pasar por aquí? El nervio alveolar superior. ¿Para qué? Para irrigar a lo que son los dientes. Todos estos dientes va a irrigar lo que es el nervio alveolar superior, que va a pasar por el foramen o forámenes alveolares. Tenemos el reborde infraorbitario. Les decía de que el hueso maxilar va a formar parte de lo que es la cavidad orbitaria. El reborde infraorbitario va a ser esta parte de aquí. Si se dan cuenta, esta parte de aquí está formando parte de lo que es la cavidad orbitaria y está inferior a la cavidad orbitaria. Por eso se le llama reborde infraorbitario, inferior a la cavidad orbitaria. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es la espina nasal anterior. Aquí se la puede apreciar. Aquí también se la puede apreciar. Acá también se la puede apreciar. ¿Formado por qué? Por lo que les mencionaba.
las apófisis palatinas, específicamente sus bordes anteriores, forman lo que es la espina nasal anterior. Ok, ¿qué más tenemos? Esto de aquí, de foramen palatino mayor y menor, no le paren bola, que esto no debe estar aquí. Esto está en lo que es el hueso palatino. El mayor tiene algo de relación, pero no debería estar aquí. Ok, y ya les voy a explicar dónde van a estar estos aquí. Tenemos lo que es la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar es esta parte de aquí. Esta parte, bueno, y externamente sería. Externamente, aquí también se ve. Esta parte de aquí. Ya, ok. ¿Qué va a hacer esta parte? Esta parte de aquí es esto de aquí también. Tuberosidad maxilar. Va a estar en relación con lo que es el hueso palatino que está aquí de rosado. El hueso palatino que está de rosado. Y también con lo que es la lámina pterigoidea, del hueso esfenoides. Estas láminas son las láminas pterigoides del hueso esfenoides. Esta es la lámina lateral, porque hay una lámina lateral y también una lámina medial, ¿ok? Aquí podemos ver que tenemos, aquí se nos menciona que hay una apófisis alveolar. Estas apófisis alveolares prácticamente son los que comunican con lo que es los dientes. Es como una protuberancia, por eso se llama apófisis, protuberancia alveolar, nada más. O proceso alveolar también se los conoce. Ok. Tenemos también lo que es el conducto nasal incisivo, este aquí. ¿Dónde se lo puede apreciar mejor? Sí, creo que lo mencioné acá. Sí, lo mencioné acá. Conducto nasal incisivo, el de acá. O fosa incisiva, da lo mismo. ¿Qué pasaba? Pasaba lo que era el nervio nasopalatino. Y una anastomosis que, bueno, no, la verdad que no es necesario que la pongan, solo con que le pongan que pase el nervio nasopalatino sería suficiente. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que es el hueso maxilar? Me interrumpen nomás si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro. No. Si no, puedo continuar. Ok. Hablando de bordes, la verdad que bordes, por a lo que es su lección, no me parece que sea necesario. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes les pinchan en los huesos, no, les van a poner prácticamente en una protuberancia, algún foramen, algún surco. No le van a poner prácticamente en lo que es un borde, porque si les ponen un borde sería un pincho demasiado fácil. Pero igual les voy a decir. Primero, ¿qué presentamos? Un borde anterior. Bueno, un borde anterior. ¿Qué es este borde anterior? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Si nos damos cuenta, este borde anterior, en la parte de acá inferior, la espina nasal. Y también, ¿cómo se lo conoce este borde anterior? Que es esta de aquí, prácticamente esto de aquí, como escotadura nasal. Escotadura nasal, esta parte de aquí. Borde anterior, escotadura nasal. ¿Qué más tenemos? Un borde posterior. Un borde posterior, ¿por qué? Bueno, porque este nos va a comunicar con lo que son el hueso palatino, si se dan cuenta, está aquí en cambio el maxilar de rosado, entonces está comunicando con lo que es el hueso palatino, tanto como su lámina vertical y su lámina horizontal, que ya van a saber qué es. Un borde superior, la parte de acá, borde superior, ¿que con qué se comunica? Primero se comunica con lo que es el hueso nasal, el hueso frontal y el hueso etmoides. Y un borde inferior, que esta parte de acá, que lo que va a hacer es comunicarse con lo que son los dientes, ¿ok? Nada más. 4 ángulos, los más importantes son el antero superior y el antero inferior, que sería prácticamente estos de acá. Estos de acá. Estos de acá. Que si te dan cuenta es prácticamente lo mismo que un borde. Estos de acá también. Prácticamente estos de acá. Entonces, se comunica con lo mismo prácticamente. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es el hueso cigomático o hueso malar. Este hueso cigomático o malar va también a formar parte de lo que es este hueso de los viscerocráneos. Entonces un hueso también plural, no, casi digo plural, no es plural. Un hueso par, porque son dos, pues, ¿no? Y también se lo conoce como hueso del pómulo, pero mejor díganle hueso cigomático malar. Esto si se lo tocan, va a ser prácticamente palpable a lo que es el rostro. Este hueso de aquí va a formar, va a tener ¿qué cosa? Va a tener 4 ángulos y 4 bordes, ¿ok? Entonces vamos a verlo desde una vista anterior, una cara externa se puede decir. Entonces, ¿qué tenemos? Primer ángulo, ángulo superior, ángulo anterior, ángulo inferior y ángulo posterior.
Si lo vemos de una visión lateral, déjenme ver aquí. Aquí está. Entonces sería este el ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo anterior y el ángulo posterior. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos los bordes. Un borde antero superior, un borde antero inferior, un borde póstero superior y un borde póstero inferior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este ángulo superior también se lo conoce como apófisis frontal. ¿Por qué se lo conoce como apófisis frontal? Porque si se dan cuenta que es este el ángulo de aquí, o esto de aquí, la apófisis, va a articularse con lo que es el hueso frontal. También a esto se lo conoce como la apófisis del maxilar. ¿Por qué apófisis del maxilar? Porque se articula con lo que es el hueso maxilar. Este aquí, el ángulo inferior, también se lo conoce como apófisis del maxilar también. ¿Por qué? Porque se articula con lo que es el hueso maxilar. Y el ángulo posterior también se lo conoce como la apófisis temporal del hueso maxilar. Póngale apófisis temporal del hueso maxilar, porque también hay huesos que se articulan con el temporal, entonces también tienen apófisis y también es necesario que se pueda diferenciar para que no haya una confusión. Además, los doctores, yo por lo menos cuando daba estas lecciones me decían, tienen que ponerle nombre y apellido al hueso para que se pueda diferenciar. Entonces, pónganle apófisis temporal del hueso cigomático. O en tal caso, porque creo que cuando ustedes dan la lección, lo primero que les dice, pongan qué hueso es y qué es lo que le pincho. En tal caso, pueden preguntarle, doctor, si ya pongo lo que es un hueso cigomático, ya no sería necesario ponerle lo que es apófisis temporal de hueso cigomático y solo poner apófisis temporal. Todo eso pregunten para que puedan ahorrarse tiempo escribiendo. ¿Por qué? Porque en las lecciones el tiempo vale oro, el tiempo pasa volando. Entonces, para que puedan ahí ahorrarse, ¿ok? La apófisis temporal. Esta apófisis temporal junto con la apófisis cigomática del hueso temporal, que es esta de acá, va a formar lo que es el arco cigomático prácticamente, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos? Un foramen cigomático facial. Foramen cigomático facial. Pero este foramen cigomático facial vamos a ver desde una vista interior que se va a formar a partir de dos forámenes más. Si nos vamos a la vista interna, o sí, una vista interna, vamos a ver que presenta dos forámenes más. Si nos damos cuenta, esta es la apófisis temporal. Esta es la apófisis temporal que se articula con el hueso temporal. Esta es la apófisis maxilar. Apófisis maxilar. La apófisis frontal que se articula con el hueso frontal y la apófisis maxilar también porque se articula con el hueso maxilar. Si nos damos cuenta, la que está en relación con lo que es la apófisis temporal va a tener un foramen que se va a llamar el foramen cigomático temporal. Y si nos damos cuenta, esta parte aquí que ya está prácticamente dentro de lo que es la cavidad orbitaria, por eso aquí está cara orbitaria, está dentro de la cavidad orbitaria, se va a llamar foramen cigomático orbitario. Foramen cigomático orbitario. Y estos dos forámenes, podríamos decir esto así, estos dos forámenes, el cigomático orbitario y el cigomático temporal, van a dar lo que es, en la parte anterior, van a formar lo que es el foramen cigomático facial. Prácticamente estos dos, el cigomático temporal y el cigomático temporal este acá y el cigomático maxilar, van a unirse estos dos, se van a unir y hacia fuera van a dar lo que es el foramen cigomático facial. ¿Qué pasa por el foramen cigomático facial? Por el foramen cigomático facial va a pasar lo que es arteria del mismo nombre. Prácticamente los forámenes tienen estructuras que adoptan su mismo nombre. Entonces es un poco más fácil de aprendérselo porque tienen arterias o nervios que pasan del mismo nombre, adoptan el nombre del foramen. Ok, esto sería todo con lo que es el hueso malar. Es un hueso sencillo, no es mucha complicación. Esta parte de aquí, que si se dan cuenta está medio rugosa, es la parte que se articula con lo que es el hueso maxilar. Ok, donde se lo puede ver acá, esta parte aquí, esto se vería internamente. Aquí sería lo que se articula con lo que es el hueso maxilar. Ok, ¿qué más tenemos? El hueso palatino. Esto es un poquito más complejo, pero no es tan complejo. Entonces, necesito que le presten atención. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Interrúmpanme nomás porque la verdad que no puedo ver comentarios.
Bueno, creo que no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a empezar. Primero que todo, el hueso palatino es un hueso que va a estar formado por dos láminas. Una lámina vertical o lámina perpendicular también. Y una lámina horizontal. Esta lámina acá. Entonces, eso es. Esta va a ser su lámina horizontal y esta va a ser su lámina vertical. ¿Ok? Sabiendo esto, vamos a la porción horizontal o la lámina horizontal. Primero que tenemos una cara superior. También va a formar parte de lo que es el piso de la cavidad nasal, junto con lo que era la apófisis palatina. Estos dos, la apófisis palatina del maxilar, junto con lo que es la lámina horizontal del hueso palatino, van a formar lo que es el paladar duro, ¿ok? Y van a formar parte de lo que es el piso de la cavidad nasal o las fosas nasales. Y viéndolo desde una visión inferior, va a formar lo que es el techo de la cavidad bucal. Todo esto, las apófisis palatinas y las láminas horizontales. Entonces, ¿qué lo separa el hueso palatino con el hueso maxilar? Es esta sutura, que si se acuerdan, se llamaba la sutura palatina transversa, ¿ok? Que separaba lo que eran las láminas horizontales de las apófisis palatinas, ¿ok? Listo, tenemos también 4 bordes. Un borde externo, este borde externo, un borde interno, este acá, un borde anterior, déjenme cambiar de color, un borde anterior y un borde posterior. Primero empecemos por el borde externo. Este se va a articular con lo que es su porción vertical, su lámina horizontal, ¿ok? Porque era horizontal y vertical, ¿ok? Entonces se une con lo que es su lámina vertical. Su borde interno va a estar en relación con su homónimo. ¿Qué quiere decir su homónimo? Su otro hueso, o sea, su otra parte, porque el hueso palatino son dos huesos, son huesos pares. Ok, entonces se une con la otra lámina horizontal del otro hueso. Y van a formar toda esta línea que ya les mencioné, toda esta línea aquí, esta sutura, esto de acá, se va a llamar como sutura palatina media. ¿Ok? Vamos viendo su borde anterior, se va a articular con lo que es el hueso maxilar. Está acá su borde anterior. Su borde anterior y acá su borde anterior. ¿Ok? Se articula con lo que es el hueso maxilar y juntos forman lo que es la sutura palatina transversa. Está acá. Está acá, sutura palatina transversa. Me pasé, pero bueno. Y su borde posterior, que va a ser estos de acá, sus bordes posteriores, van a formar lo que es la espina nasal posterior, porque había una espina nasal anterior. Entonces, si le preguntan cómo se forma la espina nasal posterior, por la unión de los bordes anteriores, de las láminas horizontales del hueso palatino. Es práctica la lección que tienen, entonces bueno, pero por si acaso. Y la espina nasal anterior se forma por lo que es el borde anterior de las apófisis palatinas del hueso maxilar. Nada más. Ok, eso es con relación con lo que es la lámina horizontal. Ahora vamos a ver lo que es su lámina vertical. En su lámina vertical, primero que todo, este es el hueso palatino. ¿Ok? Hueso palatino, lámina horizontal, lámina vertical. Si nos damos cuenta, esta lámina va a estar aquí en lo que es un cráneo articulado. Aquí se va a ver la lámina horizontal, lámina vertical. ¿Ok? Horizontal, vertical. Si se dan cuenta, es la lámina vertical está formando lo que es la pared lateral de lo que es las fosas nasales. Todo esto es las fosas nasales, para que sepan. Todo esto es las fosas nasales hasta acá. Bueno, parece una figura lámpara, ¿eh? Pero todo esto es la fosa nasal. Qué lámpara esta figura. Pero bueno, eso es lo que es la fosa nasal. Ok. Ahora sí, vamos a ver lo que es una visión lateral. Esta es una visión lateral de lo que es la apófisis palatina, su lámina vertical, una visión lateral. Primero vamos a ver esta parte aquí. Si se dan cuenta, esta parte aquí es un poco más lisa. Es un poco más lisa. Tiene por ahí sus ciertas, como quien diga, arruguitas. No es arrugas, se lo puede decir curvas más o menos. Ciertas rugosidades es la palabra. Esta parte aquí se la va a conocer como ¿qué? Se la conoce como el fondo de la fosa pterigomaxilar, ¿ok? Fondo de la fosa pterigomaxilar.
esta parte de aquí. Ahora, si nos damos cuenta, más aquí, más hacia lateral, prácticamente sería anterior, porque estamos viendo lateral, serían hacia anterior. Estamos viendo de que tenemos una porción un poco más rugosa. Esta parte de aquí es un poco más rugosa. Esta parte de aquí, más rugosa. Esta parte de aquí va a estar articulándonos con lo que es el hueso esfenoides. Ya les voy a mostrar una imagen cómo va a tomar relación esta parte de aquí. Y esta parte también, que es rugosa, que está un poco más anterior, va a articularse con lo que es el hueso maxilar. Prácticamente con lo que es el hueso maxilar. Entonces, vemos que en medio de estas dos, va a formarse lo que es un surco, esto de acá, todo esto de acá. Esto se lo va a conocer como el surco palatino mayor. Y ya van a ver que tiene relación con lo que es el hueso, con lo que es el foramen palatino mayor. ¿Ok? Van a ver que tiene relación el surco palatino mayor. Ok, nada más. Ahora, si vamos a una visión del cráneo para verlo mejor, creo que tengo una imagen mejor acá. Sí, acá está mejor. Listo, miren. Si nos damos cuenta, esto aquí se lo conoce como la fosa pterigopalatina. Supongo que ya haber visto, si no, bueno. Aquí adentro va a estar lo que es la fosa pterigomaxilar. Entonces, si nos recordamos, aquí va a estar lo que es la fosa el fondo de la fosa pterigomaxilar. Esta parte de acá. ¿Dónde está? Se me perdió. Acá. Esta parte de acá. Si se acuerdan, estaba más hacia posterior, estaba una parte de lo que era rugosa y se articulaba, les decía, con lo que es el hueso esfenoides. Entonces, acá estamos viendo lo que se articula con lo que es el hueso esfenoides. Si se dan cuenta, aquí el hueso palatino está de rosado, de rosadito ahí. Y prácticamente acá sería prácticamente su lámina horizontal, más o menos por aquí. Entonces, la parte más rugosa se articula con lo que, la parte más posterior se articula con lo que es el hueso esfenoides, Y la parte más anterior se articulaba con lo que es el hueso maxilar. Y aquí en medio, pero se ve un poco más interno. Aquí no se ve mucho porque no está internamente, solo se ve externamente. Hacia interno está entre estas dos partes rugosas, va a estar lo que les decía que era el surco palatino mayor. ¿Ok? Entonces, se articula con el esfenoides, se articula con el maxilar. Y en medio, surco palatino mayor. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez algo que no les ha quedado claro con esta visión lateral. No, me interrumpen. No se preocupen nomás, me interrumpen, no pasa nada. Bueno, si no tienen alguna pregunta, entonces continúo. Esa es su visión lateral, ¿ok? O su cara externa, bueno, da lo mismo. Ahora viendo desde una cara interna, una visión interna, vamos a encontrarnos con esto mismo. Miren. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Primero, vamos a encontrarnos estas dos crestas. Una cresta superior y una cresta inferior. A la cresta superior la llamamos cresta etmoidal. Cresta etmoidal. ¿Por qué cresta etmoidal? Porque se va a articular con lo que es el hueso etmoides. Si lo vemos acá, esta sería la cresta etmoidal. Y la inferior, la de acá, o esta de acá, va a llamarse cresta turbinal. Y esta cresta turbinal va a estar articulando a lo que es el hueso cornete nasal inferior o concha nasal inferior. Si nos damos cuenta, bueno, aquí no se ve, pero aquí estaría lo que es el cornet, la cresta turbinal, y aquí está lo que es el hueso nasal inferior. ¿Ok? Va a alojar a lo que es el hueso nasal inferior, va a articularse prácticamente. Pero también se la conoce a estas dos crestas como crestas ogmoidales, solo que esta se la conoce como superior y esta como inferior. Pero para que no se confundan, yo la llamo cresta etmoidal, chutica, que dice valgo 3 atado. Discúlpenme. Ya, a ver, déjenme buscarla donde me quedé. Qué payasada. Ahí está. Listo. Cresta etmoidal, cresta turbinal. Ok. Acabo esa situación. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, si nos damos cuenta, que aquí se está articulando la lámina horizontal con lo que, la lámina vertical, su borde inferior, con lo que es la lámina horizontal, que es esta parte de acá.
¿Ok? Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es una apófisis orbitaria. Esto de aquí se le va a llamar apófisis orbitaria. Esta apófisis orbitaria va a estar en contacto con lo que es la cavidad orbitaria, solo que internamente. En el cráneo es un poco complicado y difícil, diría yo, que se pueda verlo. La cresta, digo, la porción orbitaria. Ok, ¿qué más tenemos? La apófisis esfenoidal. Esta apófisis esfenoidal va a estar articulándose con lo que es el hueso esfenoidal. Si nos damos cuenta acá, esta es la apófisis esfenoidal. ¿Y está en relación con qué? Con lo que es el hueso esfenoide, que este hueso esfenoide es este de acá, que está como de color verde más o menos, un verde, verde bajo, un plomo más o menos, pero bueno, ya. Ok, ¿qué más tenemos acá? Tenemos lo que es la escotadura esfenopalatina. Escotadura esfenopalatina. Esta escotadura esfenopalatina va a formarse junto con lo que es el hueso esfenoides, va a taparla. Si se dan cuenta, esto es una escotadura, pero aquí se ve mejor que el hueso esfenoides está como cerrando esta escotadura. Entonces, mire, la escotadura y el hueso esfenoides está tapándolo prácticamente. Cuando el hueso esfenoides lo tapa, sería más o menos por aquí, esto ya deja de ser escotadura y se llama foramen esfenopalatino o agujero esfenopalatino. ¿Qué pasa por este foramen esfenopalatino, agujero esfenopalatino? Arterias y nervios esfenopalatinos, nada más, ¿ok? Entonces, puede que le pregunten en teoría cómo se forma lo que es el agujero esfenopalatino. Respondería por la escotadura palatina del hueso palatino y lo que es el cuerpo del hueso esfenoides. Nada más, ¿ok? Y eso sería todo lo que es el hueso palatino. Un poquito complejo, pero se le hizo. Ok, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud con este hueso palatino, me dicen. Si no, podemos continuar. Interrúpame nomás porque la verdad que no puedo verle sus comentarios. Ok, al parecer no hay ninguna pregunta. Entonces, continúo. Entonces vamos con lo que es el hueso nasal. Este hueso nasal es súper que sencillo, súper que sencillo. Lo podemos ver aquí en un cráneo articulado. Aquí está. Acá. Los huesos nasales. Huesos nasales. Ok. Tienen forma como de una muela, pero al revés. Ok. Este hueso nasal va a presentar lo que es un borde superior, un borde inferior, un borde externo, bueno, dos bordes externos, y un borde interno. Primero, el borde superior se va a articular con lo que es el hueso frontal. Si nos damos cuenta acá, se articula con lo que es el hueso frontal. Este es muy notorio en lo que es el cráneo. El borde inferior va a estar articulándose prácticamente con lo que es el hueso maxilar y va a estar continuándose con lo que es con esta parte de aquí, que la conocíamos como escotadura nasal. ¿Ok? El borde externo va a formar o va a estar articulándose con lo que es la apófisis frontal del hueso maxilar. Estos dos bordes externos. ¿Ok? Bueno. Y el borde interno, como ya se han de haber dado cuenta, borde interno, va a estar uniéndose con su homónimo. Quiere decir, será con su otro hueso, porque son pares también. Recuerden que los únicos impares eran el vómer y la mandíbula, ¿ok? Entonces, es todo con este hueso. Puede presentar lo que es foramen nasal, pero también no puede presentarlo. Es inconsistente. Puede estar como no puede estar. ¿Qué pasa por estos forámenes nasales? A veces, no siempre, pasa lo que es una arteria llamada la arteria nasal, pero a veces no pasa. Entonces, por si acaso. Por eso les digo, puede estar como no puede estar, ¿ok? Entonces, si vemos internamente este hueso nasal, superiormente, su borde superior va a estar articulándose, como ya les decía, con lo que es el hueso frontal. Su borde externo con lo que era el hueso maxilar. El inferior con lo que era la escotadura nasal se continuaba, igualmente se articulaba con lo que es el hueso maxilar. Y el borde interno con lo que era prácticamente su homónimo. Ahora va a presentar dos caras, una cara interna, que es la que se ve, la que se puede ver afuera, o sea, afuera del cráneo se la va a ver claramente, y una cara interna que esa cara no se la va a ver, pero igual es muy fácil. ¿Por qué? Porque solo se articula con lo que es el hueso maxilar y el hueso frontal, nada más, ¿ok? Muy fácil este hueso, no es tan difícil, ¿ok?
Entonces, ¿qué tenemos también? Ahora vamos por el hueso Böhmer. Este hueso Böhmer, cabe recalcar que forma lo que es el tabique nasal óseo, porque en la cavidad nasal va a haber dos tabiques que separan a estas cavidades nasales, porque son dos fosas nasales, una derecha y una izquierda. Entonces, va a haber lo que son tabiques, va a haber un tabique óseo y un tabique cartilaginoso. El hueso Böhmer va a formar parte de lo que es este tabique óseo. Todo esto es el tabique óseo de la cavidad nasal. Mire. ¿Quién más forma parte de lo que es este tabique óseo? Va a ser la lámina perpendicular del hueso etmoides. El etmoides, la lámina perpendicular junto con el Böhmer forman lo que es el tabique nasal óseo. ¿Ok? Entonces vamos a ver que tiene dos caras, una derecha y una izquierda, solo que no se puede ver aquí. Una derecha y una izquierda. Cabe recalcar que la cara derecha puede ser un poco más convexa y la cara izquierda puede ser más cóncava. O viceversa. No pasa nada. No cambia nada en lo que es esto de la edición. O sea, no tiene nada que ver si es un poco más cóncava o más convexa. No tiene nada que ver. Pero se lo digo por si acaso. Ok, ¿qué más tiene? Vemos que aquí está en estas caras, la cara derecha o cara tanto como cara derecha o cara izquierda, va a presentar un montón, así como quien diga surcos. Estos surcos prácticamente no van a tener nombre, excepto uno, que este surco es el más importante, que se llama el surco böhmeriano. Bueno, ya lo tapé, pero el surco böhmeriano va a estar alojando, va a pasar prácticamente lo que es un nervio. El nervio naso-böhmeriano, ¿ok? Naso-böhmeriano o naso-palatino o esfeno, no, naso-böhmeriano, nasopalatino o esfenopalatino. Cualquiera de esos tres nombres vale para lo que es esto, ¿ok? Entonces, el surco böhmeriano, ¿qué pasa? El nervio esfenopalatino, nasopalatino o nasoböhmeriano. Da lo mismo, ¿ok? Vamos a ver que posee un borde anterior, un borde inferior, un borde superior y un borde posterior. A este borde posterior van a preguntarse ¿por qué dice cresta coanal del Böhmer? Porque este borde posterior va a separar a lo que se llaman las cloacas. Sí, las cloacas. Entonces, esto de acá. Estas de acá son las cloacas. Y si nos damos cuenta, el borde posterior va a ser esta parte de aquí. Cloacas. Va a separar lo que es las cloacas. Y las cloacas separan lo que es la cavidad bucal de la nasofaringe. O la cavidad nasal de la nasofaringe. ¿Ok? Entonces, el borde posterior forma lo que es, o separa lo que es las cloacas. También le pueden llamar cresta coanal del Böhmer, pero bueno. Entonces, ¿qué más tenemos? Su borde superior, que es el que un poquito más importa, va a presentar dos alas. Aquí estamos viendo lo que es el borde superior. Porque si se dan cuenta, esto viene así, viene su borde posterior así subiendo y acá arriba está, el borde posterior viene subiendo y acá arriba forma lo que es la cara, el borde superior, pero lo tiene como de una manera diagonal, una manera oblicua. Ok, entonces vamos a ver esto acá. Si nos damos cuenta, va a presentar dos alas, una ala derecha, digo izquierda, y una ala derecha. Ok, estas alas van a estar aquí presentes. Si nos damos cuenta, acá, estas van a ser las alas. Estas van a ser las alas. Ok, van a ser las alas. Ok, entonces, en medio de estas alas va a pasar lo que es, chutica, se me movió. En medio de estas alas va a pasar lo que es un canal, también conocido como canal böhmeriano o canal del Böhmer, nada más, ok. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, Después de esto, tenemos lo que es el hueso corneta inferior. Y quiero aquí recalcar que, bueno, me confundí en algo. Les hablaba de lo que eran las cloacas, no son cloacas esta parte de aquí, me confundí. Son coanas, no son cloacas, coanas, ¿ok? No son cloacas, coanas, aquí está marcado. Coanas. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta hasta con ese hueso? ¿Alguna pregunta? Pregunten nomás. Interrúmpanme, no hay problema. La cuestión es que puedan entenderlo. ¿No tienen ninguna pregunta? Entonces continúo. Miren. Corneta inferior. Este corneta inferior, ¿qué va a hacer este corneta inferior? Este corneta inferior va a formar parte también de lo que es la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Se dan cuenta? Aquí está el corneta inferior.
Cornete inferior derecho, cornete inferior izquierdo. Si nos damos cuenta, vemos que tiene forma como quien dice un rombo, si se dan cuenta, forma un rombo. Ok, ¿qué pasa con este cornete inferior? Este cornete inferior va a poseer lo que es un borde superior y un borde inferior. Borde superior, que va a estar articulándose con lo que es el hueso unguis o lagrimal, que va a estar articulándose con el hueso etmoides. El borde inferior va a estar articulándose prácticamente con nada, porque si se dan cuenta no tiene nada. El borde inferior del hueso cornete nasal inferior o concha nasal inferior no se articula con nada. Ok, tenemos dos extremidades. Esta extremidad de acá y esta extremidad de acá, una extremidad anterior y una extremidad posterior. Entonces, anterior, posterior. Esta extremidad anterior va a estar articulándose con lo que es el hueso maxilar y esta extremidad posterior va a estar articulándose con lo que es el hueso palatino. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Esto acá, borro esto acá. Tenemos lo que, además este hueso aquí no es tan complicado. Lo único que posee es sus bordes, sus extremidades. Y si se dan cuenta, aquí nos menciona una apófisis lagrimal. Prácticamente esas apófisis lagrimales serían estas acá. ¿Pero por qué no las mencioné? Porque prácticamente forman de lo que es la parte del borde superior. ¿Por qué se llaman apófisis? Porque se van a articular con la apófisis lagrimal, con el hueso lagrimal, la apófisis etmoidal con el hueso etmoidal. ¿Ok? Nada más. Y recuerden que el borde inferior no se articula con nadie. No se articula con nada. Queda es vacío. Ya, ¿qué más tenemos? El hueso lagrimal o lacrimal o unguis. Lo mismo da. Primero vamos a darnos cuenta que este hueso lagrimal va a formar parte de lo que es la pared medial de lo que es la cavidad orbitaria. Toda esta es la cavidad orbitaria, está formando la pared medial. Ok, pared medial. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos que esta va a poder ser una cara interna y una cara externa. La cara interna va a estar articulándose con lo que es el hueso etmoides. Si podemos ver aquí, se articula con lo que es el hueso etmoides. Y también se articula, no se articula, forma parte de lo que les decía. La pared, aquí está mal, no es la pared lateral, es la pared medial, ¿ok? Pared medial, aquí me confundí. Ah, no, a lo tontera. Pared lateral de la cavidad orbitaria, pero pared medial de la cavidad orbitaria, pero pared lateral de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, chuzo, aquí está formando lo que es la pared lateral de la cavidad nasal. Recuerden que todo esto es la cavidad nasal. Entonces forma la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Ok? En su parte externa, ¿qué tenemos? Su parte externa o cara interna, cara externa, vamos a ver que forma parte de lo que es una fosa. Fosa de la bolsa lagrimal. Esta bolsa lagrimal va a estar alojada en lo que es la fosa de la bolsa lagrimal. Nada más. Y además vemos que también tenemos un surco. Si se dan cuenta, un surco o canal se lo conoce como el surco o canal nasolagrimal. Además, este surco o canal nasolagrimal va a estar completándose con lo que es el hueso maxilar. Tal vez no lo mencioné, se me olvidó. Pero este hueso maxilar, si retrocedo acá, vamos a ver que este hueso maxilar tiene aquí un surco lagrimal también. Está aquí. Estos dos se van a estar completando. ¿Para qué? Para formar lo que es el conducto nasolagrimal. Si nos damos cuenta, entonces aquí está lo que es el surco nasolagrimal y aquí está el surco lagrimal de lo que es el hueso maxilar. Estos dos se complementan y forman lo que es un conducto nasolagrimal. Este conducto nasolagrimal va a desembocar como quien diga, desfogar en lo que es la cavidad nasal, prácticamente en su meato medio. Si nos damos cuenta, aquí están, estos son los cornetes, el cornete superior, cornete medio y cornete inferior, que es un hueso aparte. Entonces, entre el espacio que queda entre el cornete superior y medio se llama meato superior. El que queda entre el cornete medio e inferior se llama meato medio y el que queda entre lo que es el piso o el piso de la cavidad nasal y lo que es el hueso cornete nasal inferior va a formar lo que es el meato inferior. Les decía que este conducto nasolagrimal va a desembocar en lo que es el meato medio. Por eso es que cuando uno llora, no sé si les ha pasado, uno llora y empieza a salir como que un moco más líquido, le diría yo, un poco más líquido. Es porque las lágrimas van a llegar a lo que es el conducto nasal, por eso pasa eso. Por eso es que el moco sale un poco más líquido. ¿Ok? Listo. Nada más con el hueso lagrimal. Y entonces pasamos al último hueso, que es el hueso mandibular. Este hueso tiene bastantes cositas, pero no es tan complicado tampoco. Entonces, primero el hueso mandibular o maxilar inferior, también se lo llamaba.
Entonces va a tener dos partes. Primero, lo que es un cuerpo y las ramas. Estas son las ramas. Okay. Este cuerpo va a tener, viéndole de una vista externa, va a tener primero, vamos a encontrar lo que es los tubérculos mentonianos. Estos van a ser los tubérculos mentonianos. Bueno, acá los tapé, pero estos son los tubérculos mentonianos. Tubérculos mentonianos, los de aquí. Y vamos a ver que tenemos una protuberancia mentoniana. Aquí es como una fosita, una depresión más o menos. Entonces, la protuberancia mentoniana. Hacia el lado, hacia el lateral, vamos a ver que tenemos unos forámenes. Estos se llaman los forámenes mentonianos. Este foramen mentoniano va a permitir el paso de un nervio que se llama el nervio mentoniano. Ok. ¿Qué más tenemos hacia el lateral? Vamos a ver, aquí está lo que es el foramen mentoniano. Y tenemos esta línea aquí. Esta línea se la conoce como la línea oblicua. Línea oblicua. También se la va a conocer como línea oblicua externa, porque vamos a hablar de una línea oblicua interna. Pero ya les voy a explicar un poco de eso. Ok. Entonces, línea oblicua. ¿Qué más tenemos? Si vamos hacia internamente, porque ya no hay nada más prácticamente lo que es externo, hacia interno vamos a encontrar primero, esto sí, para que le presten atención. Estas dos de aquí, estas, si se dan cuenta, son como espinitas, protuberancias, estas espinitas aquí, se llaman las espinas mentonianas o espinas genis. Van a haber 4, 2 superiores y 2 inferiores. La verdad que yo he cogido unos cráneos y yo solo he encontrado 2, pero son 4 por si acaso. Les ponen espinas genis o espinas mentonianas. Estas espinas genis o espinas mentonianas van a estar prestando inserción a lo que son 2 músculos. En las espinas genis o espinas mentonianas superiores va a estar lo que es el músculo geniogloso. Y en la espina geni inferior va a estar lo que es el músculo genoioideo, ¿ok? Entonces, en las espinas genis superiores van a estar el músculo geniogloso y en lo que es la espina inferior va a estar lo que es el músculo genoioideo, ¿ok? Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos una línea oblicua? Esta de acá, una línea oblicua, es una línea oblicua en la parte externa. Por cierto, esta línea oblicua presta inserción para 3 músculos. El músculo cutáneo del cuello o músculo trapecio, no, músculo platisma, a lo tonteras. Músculo cutáneo del cuello o músculo platisma, es lo mismo. El músculo depresor del labio inferior y el músculo depresor del ángulo de la boca, ¿ok? Presta inserción para esos 3. Ya, entonces, esta línea aquí, si se dan cuenta, se la conoce como la línea miloioidea. Línea miloioidea que presta inserción al músculo miloioide. También se la conoce como línea oblicua interna. Por eso que les decía que esa línea oblicua que estaba externamente, la podíamos decir línea oblicua así nomás, o línea oblicua externa, porque aquí había una línea oblicua interna, pero también se la conoce como línea miloioidea. Entonces, por eso. Y si nos damos cuenta, aquí estaban las espinas, ¿no? Hacia lateral vemos una fosa aquí. No se ve muy bien en el cráneo. Se ve un poquito más, se ve, pero tienen que ser un poquito observadores para que puedan ver dónde se pone. Si ven las espinas y ven que está hacia un ladito, no duden, es la fosa sublingual. Esa fosa sublingual va alojada a lo que es la glándula sublingual, ¿ok? Ahora, teníamos la línea miloioidea y inferior a la línea miloioidea tenemos otra fosa llamada la fosa submandibular. ¿Qué pasa en esta fosa submandibular? ¿O qué se aloja? Es mejor, ¿qué se aloja? No pasa nada, se aloja. Lo que es la glándula submandibular, nada más. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ahora vamos viendo lo que son los bordes. La mandíbula tiene un borde superior y un borde inferior. En su borde superior vamos a encontrar ¿qué cosas? Primero vamos a encontrar lo que son las fosas alveolares. Estas aquí. ¿Qué va a contener estas fosas alveolares? Bueno, los dientes, prácticamente. Los dientes. Y vamos a encontrar que entre estas fosas vamos a encontrar esta parte de aquí. Esto de aquí. Estos aquí se llaman tabiques interalveolares. Nada más. Eso es lo que se encuentra en su borde superior. Entonces, fosa alveolar, solo que está aquí ocupada por un diente, porque se aloja un diente en esa fosa. Y aquí, entre cada una de estas, tabique interalveolar. En su borde inferior, vamos a encontrar lo que son fosas digástricas. Aquí se ve mejor en la cara interna. Aquí, fosas digástricas. Estas fosas digástricas son 2. Van alojadas a lo que es el músculo digástrico. Y óiganme bien,
el músculo digástrico, pero su vientre anterior, porque el músculo digástrico tiene su vientre posterior, y ese vientre posterior se va a alojar en lo que es la apófisis mastoidea, específicamente su cara interna. Entonces, en la fosa digástrica se inserta lo que es el músculo digástrico, su vientre anterior, ¿ok? Porque el músculo digástrico posee dos vientres, por eso mismo se llama digástrico, ¿ok? Ahora vamos a hablar de sus ramas. Primero vamos a ver la parte externa. En la parte externa vamos a ver que aquí, en toda esta parte aquí, esta rama, esta parte aquí, se la va a conocer como ¿qué? Como cara externa nada más, no tiene ningún nombre. Pero ¿qué va a prestar inserción? Solo le van a poner rama, por si acaso, no le van a poner ningún nombre, porque no tiene nombre. Pónganle la rama, nada más, rama. Y va a estar prestando inserción para lo que es el músculo macetero. El músculo macetero forma uno de los 4 músculos de la masticación. Por si acaso les preguntan, ¿cuáles son los 4 músculos de la masticación? Músculo temporal, músculo pterigoideo lateral, músculo pterigoideo medial y músculo macetero. Son los 4 músculos. Y estos 4 músculos van a ver que se van a estar articulando lo que es en las ramas prácticamente. Van a estar insertándose en lo que es en las ramas. Los 4 músculos van a darse cuenta. Ok, entonces externamente vamos a encontrar lo que es el músculo macetero. Ya. El músculo macetero. Entonces, yendo a su cara interna, porque prácticamente su cara externa solo posee eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es, primero, 2 apófisis. Una apófisis coronoides o coronaria, da lo mismo, y una apófisis condilar. ¿Por qué llamamos apófisis coronoides o coronaria? ¿Por qué? Porque no sé si han visto una corona de los reyes, son así más o menos, y tienen así como estas puntitas, así. Bueno, esto se asemeja a esto prácticamente, la puntita. Entonces, por eso, apófisis coronoide o coronaria, ¿ok? ¿Qué va a prestar inserción esta apófisis coronaria, coronoides? El músculo temporal, ¿ok? El músculo temporal va a estar insertándose en lo que es aquí, la apófisis coronoide, ¿ok? ¿Qué más tenemos? La apófisis condilar. Si nos damos cuenta, esta apófisis condilar, esta parte de aquí arribita, lo que está prácticamente como en azul, se va a llamar cóndilo de la mandíbula o cabeza de la mandíbula. Cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Acá tenemos lo que se llama el cuello. Prácticamente esto es el cuello. El cuello. Cuello de la mandíbula. ¿Qué más tenemos? Tenemos en este apófisis condilar, tenemos internamente lo que es una fosita. Esta fosita aquí se llama fosita pterigoidea, que aloja al músculo pterigoideo lateral. ¿Ok? Músculo pterigoideo lateral. Ok, vamos viéndolo acá. Ya. Vamos entonces a ver también esto de aquí. Esta puntita aquí se llama la língula. Língula o espina de Spix. También se la conoce, língula o espina de Spix. Vamos a ver también un foramen. Esto de aquí, un foramen, que se lo conoce como el foramen mandibular. El foramen mandibular. Y si nos damos cuenta, este foramen mandibular va a estar prescindiendo prácticamente lo que es un conducto. Este foramen mandibular va a ser la entrada del conducto, acá, la entrada del conducto nasal, casi digo, del conducto alveolar, acá. Todo esto de acá es un conducto, pero se forma internamente. Entonces, el foramen alveolar da paso a lo que es el conducto alveolar o conducto incisivo, así también se conoce. ¿Ok? Conducto. Si nos damos cuenta, aquí está, aquí se puede ver internamente. ¿Qué pasa por ese foramen, que es prácticamente esto aquí, el foramen mandibular? El nervio alveolar inferior. ¿Se acuerdan que externamente, en lo que eran los forámenes alveolares del hueso maxilar, pasaba el nervio alveolar superior? Bueno, internamente de lo que es el hueso mandibular, en la rama, va a pasar el nervio alveolar inferior, que va a estar prácticamente irrigando lo que son estos dientes. Y si se dan cuenta, pasa internamente por el canal incisivo, canal alveolar, y al final bota una rama que sale por el agujero mentoniano, que va a ser el nervio mentoniano, ¿ok? Entonces todo empieza por este foramen mandibular, ¿ok? O y que este foramen está posterior a lo que es la língula. Las personas que estudian odontología se deben saber esto muy bien. ¿Por qué? Porque cuando uno va al dentista, cuando a veces uno le van a sacar un diente, le van a hacer alguna cosa en sus dientes, muelas, lo que sea, le tienen que sedar, o sea, poner la anestesia.
Entonces tienen que buscar, los odontólogos tienen que buscar prácticamente lo que es esta língula. ¿Para qué? Para poder guiarse dónde está prácticamente ese nervio alular inferior, ya que si se dan cuenta, este nervio alular inferior irrigaba los dientes. Entonces, para que ponga ahí la anestesia y no sintamos el dolor, aunque yo sigo sintiendo el dolor igualmente. Pero bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos esto aquí, el surco miloioideo. Este surco miloioideo va a estar permitiendo el paso de arterias y nervios miloioideas, que va a irrigar al músculo miloioideo, que va a estar aquí insertado en la línea miloioidea. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Si nos damos cuenta, tenemos esta parte aquí, esta tuberosidad. Esta tuberosidad se llama tuberosidad de la mandíbula. ¿Y qué va a prestar inserción? Lo que es el músculo pterigoideo medial. ¿Ok? Si nos damos cuenta, vemos que los 4 músculos de masticación están aquí presentes en esta rama. Aquí se insertaba lo que es el músculo temporal, aquí lo que es el músculo pterigoideo lateral, el músculo pterigoideo medial y en su cara externa el músculo macetero. ¿Ok? Los 4 músculos de la masticación están aquí en la mandíbula, en sus ramas, ¿ok? Ahora vamos a hablar los bordes. Tenemos un borde superior, y que por cierto, se me olvidó mencionarles, esto se llama la escotadura mandibular, nada más, escotadura mandibular. Entonces tenemos su borde superior, un borde anterior, que si nos damos cuenta, este borde anterior va a tener lo que también es una fosa. Esta fosa se la va a llamar la fosa obturatriz. ¿Por qué fosa obturatriz? Porque va a insertar lo que es el músculo obturatriz. Y este músculo obturatriz también se lo conoce como músculo del trompetista, porque prácticamente cuando uno quiere soplar, si se han dado cuenta, los cachetes se inflan prácticamente. Pero este músculo llamado el músculo obturatriz, es el que se expande, se dilata prácticamente. Por eso se llama el músculo del trompetista, porque cuando un trompetista quiere ejercer quiere entonar lo que es su trompeta, entonces tiene que soplar y por eso se llama el músculo del trompetista, ¿ok? Ya, el borde anterior, el de acá, que poseía lo que es la fosa obturatriz y se continúa con lo que es la línea oblicua. Borde posterior no contiene prácticamente nada, no se aloja con nada, no va a estar alojado con nada. Y en el borde inferior vamos a presentar esto. Si se dan cuenta, déjenme borrarle. Cuando la mandíbula cambia de dirección, por ejemplo, aquí está yendo así, de manera horizontal. Cuando esta cambia de dirección hacia arriba, esto se lo conoce como el ángulo de la mandíbula. Entonces, esta parte de aquí, ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Nada más. Eso es prácticamente todo lo que es viscerocráneo. Nada más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me escriben, me dicen, es todo lo que es viscerocráneo. ¿Alguna cosa? ¿Alguna queja, algún insulto, yo qué sé? Algo que no les ha quedado claro. Son libres de decirme lo que sea. ¿Qué les recomendaría para lo que es la lección? Primero, que se ubiquen con el hueso. Ubíquense primero qué hueso es. ¿Qué hueso es? Si es el hueso derecho o izquierdo, porque si se dan cuenta, la mayoría son pares y les pueden dar los huesos desarticulados, como el maxilar, entonces tienen que ubicarse qué hueso es, prácticamente, porque en estas imágenes el néter se basa en lo que es un huesos derechos, prácticamente en su mayoría, huesos derechos. Y por ejemplo, imagínense les toca un hueso izquierdo, pueden desubicarse, entonces ubíquense primero qué hueso es, si es derecho o es izquierdo. Ahí tienen que ingeniárselas, porque como les van a dar la lección, pueden coger ese hueso, pueden maniobrarlo, no se ubíquenselo en la cara, o sea, para que tenga sentido, pero la cuestión es que se ubiquen con el hueso para que puedan interpretarlo, puedan saber qué es, y así ubicándose primeramente que todo, van a poder recordar las partes, ¿ok? Tienen que escribir rápido, recuerden que el tiempo es muy limitado, no sé cuántos le dan, creo que son 4 mesones que les dan, y creo que son un minuto por mesón o 2 minutos por mesón, y le pueden poner cualquier cantidad de pinchos, pueden poner tanto 2 pinchos en cada mesón, como 5 o 6 pinchos en cada mesón. Entonces, escriban rápido, por eso les decía, pregunten a sus doctores, que si van, por ejemplo, les ponen el hueso maxilar, yo qué sé, y ustedes cogen y les dicen, pongan qué hueso es y pónganme sus partes. Entonces, ustedes ponen el hueso maxilar y, por ejemplo, les toca apófisis cigomática, si es necesario escribir del maxilar o solo apófisis cigomática. Pregúntenle, ¿para qué? Para que puedan ahorrarse la escribidera
Y pregúntenle si es que pueden abreviar las palabras, que yo qué sé, por ejemplo, para que no escriban completamente apófisis, sino AP punto cigomática. ¿Para qué? Para que puedan ahorrar tiempo, porque aquí prácticamente lo que más importa es el tiempo. A veces uno en las lecciones le va mal, no es porque no sepa, sino porque uno el tiempo no le da, se queda analizando y hasta escribir, y como tiene que escribir algún nombre largo, entonces se le va el tiempo y tiene que seguir. Entonces prioricen el tiempo, pregunten si es que se puede abreviar las palabras, si es necesario ponerle apófisis cigomática del maxilar o solo apófisis cigomática, no sé, entonces pregunten. Para que así puedan ahorrarse el tiempo, no vayan nerviosos, traten de calmarse, porque si van un poco nerviosos, la verdad que se van a olvidar. La primera vez que yo tuve lección, yo fui nervioso. Me fue mal, me violaron. Cero saqué, sí, cero saqué. Y sí sabía lo peor es que era, sí sabía lo que me habían puesto, sino que los nervios se me olvidó. Entonces, traten de ir calmados. Eso sí, estudien, por ejemplo, si mañana tienen, estudien bien todo el día y mañana se tomen un descanso hasta que sea la lección, para que no se abomben la cabeza, para que no se pongan nerviosos antes de entrar, porque les va a traicionar los nervios. Entonces, tienen que, eso, o sea, quitarse los nervios, ir con calma, escribir rápido, priorizar el tiempo, ver cuánto tiempo le dan. Ustedes prácticamente en las lecciones un grupo va a estar adentro, un grupo va a estar afuera. Si pueden, miren, traten y logren ver lo que haya, qué huesos o qué pinchos pusieron adentro. Busquen la manera de poder sobrevivir a estas lecciones. La verdad que esta carrera no es como que una carrera de quién va más rápido, quién va mejor, sino es una carrera de resistencia. La verdad que muchas veces uno también saca malas notas y no hay que frustrarse también, porque si uno se frustra, uno va perdiendo tiempo, o sea, va decayendo, no se va como quien dice primero, si no va a poder remontar, como quien dice, a la próxima. Entonces, cálmense, no es como que yo voy más rápido que tú, yo sé más que tú, no todos aprenden de la misma manera, unos aprenden más rápido, unos aprenden más lento, entonces traten de ir a su ritmo, no se abomben, no se frustren por alguna nota, si les fue mal tal vez en la lección, la próxima les va a salir mejor. Todo es de que puedan seguir adelante, no se rindan, porque si no, si esta carrera fuera de quien va más rápido, ya la mayoría se hubiese quedado. Entonces, esta es una carrera de resistencia prácticamente. Que puedan, a pesar de que les vaya mal, puedan salir adelante, puedan mejorar. Eso sí, estudiando, nada les va a venir fácil. Estudien para que puedan sacar la mejor nota. Y eso, la mejor manera de aprenderse los huesos para lo que es el examen, que creo que en 2 semanas, es repasando continuamente. Por ejemplo, si ya tienen la lección, no se queden con repasar solo hoy día para la lección. Vayan y repasen en su casa, unos 2 días después de la lección repasen, unos 3 días después repasen, una semana antes del examen repasen, para que así se les vaya quedando los nombres, porque la verdad, macro, entenderlo no es muy complicado. La cuestión que es complicado aquí, de que se aprendan los nombres, porque son muchos nombres, muchos nombres. Y además esos nombres, a veces hay algunos profesores que les gusta que le den los epónimos, ¿qué quiere decir? Los otros nombres. Entonces se incrementan más los nombres. Entonces tienen que ir repasando espaciadamente. Entonces vayan repasando para el examen, vayan estudiando con tiempo, no traten de estudiar un día antes, 2 días antes, que la verdad que no les va a alcanzar. Estudien con tiempo. Si necesitan huesos, pidan en la ASO que les presten huesos. Ahí también prestan con su cédula, pidan en la ASO que les presten huesos y practiquen. Se los pueden llevar a las casas también. Con que los traigan no hay problema. Ya, es eso, entonces practiquen también, no solo porque mañana sea la lección, porque me dijeron que algunos mañana tienen lección, no solo por mañana estudien, sino vayan estudiando para el examen. Recuerden que el examen es el 50%, creo que es esta vez. 50% es examen y 50% es gestión de aula. Entonces el examen también importa y mucho. Entonces practiquen también para el examen. Y eso, la verdad, si necesitan alguna clase con pinchos también les podría hacer, solo que me pidan con tiempo, nada más, con tiempo para hacer las clases si necesitan con pinchos. Voy a tratar de ver si doy este o sea, mañana, entre el domingo, si doy clase de lo que es el miembro superior, el miembro inferior, porque creo que algunos cursos ya van por ahí, otros creo que todavía no ven eso. Y voy a ver si doy el domingo lo que es neurocráneo, base del cráneo prácticamente. Entonces, para que puedan ir repasando, para que no estén repasando toda última hora, vayan repasando poco a poco hasta que llegue su examen y así puedan ir aprendiéndose todos los nombres que son. ¿Ok? Entonces, eso sería el todo. Si no tienen alguna cosa, alguna pregunta, daría por concluida la clase.
Si no tienen nada, si tienen algo que decirme, díganme alguna recomendación, yo qué sé, díganme algo. Bueno, creo que no. Entonces, muchas gracias chicos, los que se han quedado. Yo sé que esto es un poquito larga la clase, me extiendo mucho. Pero, bueno, muchas gracias por estar aquí presentes, que les vaya bien en sus lecciones. Igual mañana, si les gusta, me cuentan cómo les fue. Un gusto darles clase. No se preocupen si necesitan, si a veces no entienden, escriban en el grupo si necesitan alguna clase, algún tema, pregunten sin miedo, que para eso está el grupo, para que podamos tratar de darles a entender lo que a veces ustedes no entienden. Entonces, para eso está el grupo, para eso está Meta también, para poder tratar de dar a entender. Entonces, escriban en el grupo, ahí está mi número, si quieren, escríbanme a mí también, o escríbanle a Carlos, también escríbanle, si necesitan alguna clase, pregunten nomás, no solo de macro, también clases de Génesis, de micro, pregunten cualquier tipo de clase, no se queden con la duda, para que ustedes puedan captar lo que es el tema, entender lo que es el tema y así les puede ir bien en lo que es el semestre. Aprovechen este primer semestre, sobre todo lo que es hueso, aprovechenlo a full. Si está más difícil lo que es la teoría y la práctica está más fácil, traten de sacar las mejores notas en la práctica. Si es al revés, traten de sacar las mejores notas en teoría. Recuerden que teoría y práctica se complementan, entonces si uno está más complicado, al que está más fácil, traten de irle con todo para que les pueda ayudar en el otro que está más complicado. Ok, entonces con esto me despido. Chao chicos, muchas gracias por estar presentes. Cuídense, éxitos y bendiciones en su lección.